Buenas noches, el Señor les bendiga grandemente. Veo rostros nuevos, bienvenido. Me alegra que hagamos ese sacrificio de venir a la clase. Ayer nos graduamos, ¿no? Hoy tenemos que graduarnos en otra materia. Muy bien, esta noche vamos a tocar un tema y sé que hay mucho interés en ese tema y es la diabetes. Cuando nosotros hablamos del punto de vista diabético, voy a decir la experiencia que Dios nos ha dado a lo largo de los años con los pacientes diabéticos. Quiero decirles que son los que más fácilmente responden al cambio en la dieta. Cuando nosotros internamos un paciente diabético en nuestros sanatorios, en una semana sus niveles de glicemia están completamente normales. El resultado es en base al cambio drástico de alimentación al que el paciente se somete, no una dieta torturante, pero sí una dieta saludable y muy sana. Entonces, quiero introducirme esta noche hablando de una hermosa promesa que nosotros tenemos en la Escritura, que está en Éxodo 15, el versículo 26, y lo conocemos perfectamente. Dice en la Escritura: y fue Dios el que les dijo. ¿Qué fue lo que Dios les dijo? Si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ¿qué dice la Escritura? Ninguna enfermedad. Y cuando Dios dice ninguna, ¿qué significa? Ninguna. O sea que Él está ahí asegurándonos que es ninguna. ¿Y cómo termina el versículo? Ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy ¿quién? Yo soy Jehová, tu sanador. Pero a veces cometemos nosotros un error. Nosotros reclamamos la promesa y le decimos: Señor, tú eres el sanador, tú has prometido ser nuestro médico divino. Pero se nos olvida que es una promesa que tiene condiciones. Y todas las promesas de la Escritura son igualitas. Hay que cumplir unas condiciones. Y las condiciones que se mencionan son las siguientes. En esa promesa con condiciones dice, número 1, si no queremos tener ninguna enfermedad, debemos primero oír atentamente la voz de Dios. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? A través de la Escritura. ¿De qué otra manera escuchamos la voz de Dios? A través de pronto de un tema, de un sermón que escuchemos, ¿verdad? A través de la hermana Sonia. Escuchamos la voz de Dios cuando sentimos que el corazón entiende los misterios de la providencia. Ese es el requisito número 1. Requisito número 2, hacerlo recto delante de sus ojos. Entonces, increíble que para recibir sanidad tenemos que hacerlo recto. Porque ¿qué tal que el Señor nos sane para portarnos mal? No tiene sentido. Entonces, el Señor nos coloca una condición: hacerlo recto delante de sus ojos. Número 3, dice, dar oído a sus mandamientos. Y en la Biblia están especificados los mandamientos del Señor. Y a veces queremos sanidad sin obediencia. Y nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Y número 4 dice, guardar sus estatutos. Y aquí tengo 2 pastores. Y la Biblia hace diferencia entre los mandamientos, que son 10 de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, y los estatutos. Y yo he estudiado todos los estatutos y son alrededor de unos 300. Y los estatutos tienen que ver con leyes alimenticias, tienen que ver con todas las leyes del servicio del santuario, cómo era que los sacerdotes tenían que llevar a cabo los rituales, los servicios, tenía que ver con leyes sociales, con leyes de familiaridad, con leyes de comportamiento. Habían muchos estatutos en la Escritura. Y dice, yo soy Jehová tu sanador. Entonces, cuando nosotros reclamamos la promesa, tenemos que cumplir las condiciones. Esta noche yo sé que estamos ávidos de saber diabetes. Yo quiero quitarme esta diabetes rapidito.
pero resulta que tenemos que cumplir unas condiciones, ¿sí? El Señor quiere sanarnos. Él es un Dios de amor. Él quiere restablecer nuestra salud, pero de nada nos sirve que recibamos la sanidad instantánea para seguir comportándonos inadecuadamente. Si he conseguido la diabetes por un descontrol en mis hábitos alimenticios, antes de sanarme, el Señor quiere educarme. Y ese es el mayor milagro. Y yo le he pedido a Dios en oración. Me ha servido mucho que estoy como trastornada con el sueño por el cambio de país y el cambio. Entonces me pongo a orar y yo le pongo a Dios en oración sus caritas, no conozco sus nombres y yo le digo, Padre, por favor, que esta semana tomemos decisiones. Decisiones para cumplir con las condiciones. Y cuando tú y yo con sinceridad le decimos al Señor, Señor, ayúdame porque a partir de este momento voy a hacer algunos cambios. Me ha gustado mucho escuchar que hoy compraron las blueberries y que compraron el Germany. Eso es empezar un camino de requisitos, de disciplina para alcanzar la salud. Entonces Dios no va a hacer ningún milagro mientras yo no cumpla la condición. Entonces, cuando Él me vea que yo estoy caminando en pos de cumplir esa condición, Él dice, yo soy Jehová tu sanador. Camina conmigo, que te va muy bien. Por eso la Biblia dice, amístate ahora con Él y por ello te vendrá paz. Entonces, sí, lo amamos a Él, venimos a la iglesia, oramos, pero a veces le preguntamos al Señor, Señor, ¿y por qué estoy tan enfermito? Y el Señor dice, hijito, por lo que estás comiendo. Y esta semana el Señor ha sido tan hermoso que nos ha venido enseñando cada noche cositas que tú y yo hemos entendido que tenemos que hacer cambios. Entonces, cuando hablamos de diabetes, según la Organización Mundial de la Salud, encontramos que la diabetes, hay una epidemia, por así decirlo, de diabéticos, ¿verdad? La diabetes está relacionada y se está convirtiendo en una epidemia y está relacionada con, ojo con lo que vamos a leer, sobrepeso, obesidad e inactividad física. ¿Qué nos está haciendo? ¿Nos está ayudando a ser diabéticos? El sobrepeso, la obesidad y la falta de... Ay, sí, qué problema, ¿no? Para el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión, para el colesterol, necesitamos hacer ejercicio. Y yo le decía esta mañana al pastor, qué lindo que después de esta semana de salud se creara un club del ejercicio, donde tengamos un compromiso, así como hemos venido cada noche, tener un compromiso. Yo creo que hay educadores físicos a empezar a trotar o a caminar o a saltar en el saltarín, cosas que nos ayuden a cumplir los requisitos. Es tan sencillo conocer que la diabetes está relacionada con el aumento de peso, con la obesidad y con la falta de ejercicio. Es la 7ª causa de muerte en los Estados Unidos. Y se van a sorprender, es la 7ª causa de muerte aquí en Australia. ¿Sí? Se calcula que aumentará la diabetes no para. Y las muertes de los pacientes diabéticos se debe a causas que tienen que ver con problemas del corazón. Un diabético fácilmente se puede infartar. Y ya les voy a explicar por qué. Muy bien. Y casi la mitad de las muertes corresponden a personas que tienen una edad menos de 70 años y un 55% el porcentaje de mujeres. Según esa estadística, la diabetes es una causa importante de ceguera, amputación e insuficiencia renal. Especialmente una diabetes que vamos a aprender en esta clase, que es tipo 2, representa el 90% de casos de la diabetes a nivel mundial. Y curiosamente, aquí en Australia, aquí donde estamos viviendo, en esa zona que está en rojo, es donde más hay personas padeciendo diabetes. Usted va a decir, ¿dónde está Cine? ¿No? Y nos estamos librando.
Pero este es solamente un ejemplo para decirles. Perdonen que saqué esta diapositiva así como estaba en inglés. Aquí hay una sociedad que se llama Diabetes Australia. Y no quise traducirla para que ustedes vieran que es la realidad de la estadística en este país. Alguien que tiene inglés y que puede traducir, yo no soy tan buena en el inglés, pero voy a tratar, ¿verdad? Dice, más de 300 australianos desarrollan diabetes cada día. Cada día aparecen 300 nuevos casos de diabetes. Y sigue diciendo, eso equivale a una persona cada 5 minutos. O sea, cada 5 minutos alguien se vuelve diabético en este país. Interesante, importante, asustador. Y vamos a decir, según este estudio, es la epidemia del siglo XXI con un desafío para la salud de este país. Además, dice que cerca de 1.9 millones de australianos tienen diabetes y es la 7ª causa de muerte en Australia. 134,000 australianos tienen diabetes tipo 1, representando solo el 10%, y 1.30 millones de australianos tienen diabetes tipo 2, representando el 85 al 90% de las causas de diabetes en este país. ¿Por qué? Miren lo que come un australiano. Yo me sorprendo que he ido con los hermanos, con el pastor, con Néstor, su esposita, y he visto unos supermercados, por así decirlo, o tiendas repletas de frutas, verduras. Hoy miraba cosas que, como le decía el hermano, que ni conozco. Yo no conozco algunos alimentos que han traído de Asia, que han traído de otros países, pero aquí tenemos una abundancia de comida natural maravilloso. Pero resulta que la diabetes se debe al consumo de unos alimentos que nos han llegado de afuera, por sociedad, por influencia, que están acabando con la salud del individuo. Muy bien, miren esto tan simple. Si esta noche aprendemos esto, es fundamental. ¿Por qué? Porque según la Organización Mundial de la Salud, hay 4 elementos que nos ayudan a no ser diabéticos. Número 1, alcanzar y mantener un peso corporal saludable. ¿Cuál es el peso corporal? Vamos a colocarnos de pie todos, por favor. Todos, derechitos, así, junto con los pies, así. ¿Está? Meta su barriguita, así, bien. Y entonces, así derechito, trate de mirarse a ver si se alcanza a mirar sus pies. La puntita de los pies. Si no se alcanza a mirar la puntita de los pies, la barriguita hay que bajarla. Pero si nos alcanzamos a mirar la puntita de los pies, todavía estamos bien. Y si no se la alcanza a mirar, no se preocupe. Ahora, si tú haces así, pues te la vas a mirar, ¿verdad? El pie, si no te alcanzas, no te preocupes, es solamente una medición para decir que a veces esta barriguita que nos sale es acumulación de las glucosas, los diferentes tipos de carbohidratos que el hígado transforma en grasa. Pueden sentarse, por favor. Entonces, el peso corporal, ¿cuánto debemos pesar? Algunos dicen, bueno, de alguna cosa me tengo que morir, ¿cierto? Pero el peso corporal es aquel que me hace ni estar pasada ni estar delgada, un término medio. Y se ha dicho que nuestro peso debe ser nuestra estatura, en lo que nos sobra del metro. Si yo tengo 1,57 m, yo debo pesar 57, máximo 60. Si usted mide en los varones un poquito más, 1,70, su peso debe estar entre 70 y 75, ¿sí? Ese es un promedio, ¿verdad? Número 2 dice, mantenerse activo físicamente. Otra vez. ¿Qué es lo que hace que al mantenernos físicamente? Porque cuando nosotros nos mantenemos físicamente, quemamos energía. ¿Y qué es energía? Glucosa.
Entonces, si un paciente tiene el azúcar alta en sangre, ¿qué tiene que hacer? Ejercicio para que ese azúcar se queme y baje su nivel de glucosa. Pero come y se sienta. ¡Qué rico! Quedó otro pedacito de pan, pásemelo para ahí porque eso es un pecado perder. Y cuando comemos y no quemamos calorías, eso todo se transforma en azúcar. Además de lindos, somos dulces por dentro. Y dice que debemos mantener una actividad moderada por lo menos 30. Consumir una dieta saludable, esto no lo digo yo, este es consejo de la Organización Mundial de la Salud en el Departamento de Nutrición. Consumir una dieta saludable que contenga entre 3 y 5 raciones diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas. Se nos metieron con el plato. Y número 4, evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. El que no fuma, si no fumamos, tenemos solamente 3 cosas para prevenir la diabetes: hacer ejercicio, mantener el peso corporal y una dieta balanceada. Ya nos podemos ir. Eso es lo que necesitamos hacer para no ser diabéticos. Muy bien, entonces, aquí voy a solamente mencionar que esta es una membrana de una célula. Ya entendieron que era una célula con el huevito, ¿no? Esta membrana es la cáscara, por así decirlo, y hay un traspaso de nutrientes. Las células tienen unas boquitas por donde comen que se llaman receptores celulares y entran los nutrientes, salen los nutrientes. Y vamos a decir en forma general, a ver si puede funcionar. Quizás le haces clic ahí en la primera, eso. De esa manera, una célula entra nutrientes, salen desechos. Sale el sodio, entra el potasio. En el segundo, por favor. Gracias. Entonces, la glucosa entra a formar parte del alimento que tiene una célula para producción de energía. Y vamos a decir algo muy particular. Cuando hablamos del metabolismo, es que a veces decimos, no, es que yo tengo diabetes porque es que mi metabolismo, no. El metabolismo es muy fiel a nosotros. ¿Qué significa metabolizar? Coger un alimento y transformarlo, mezclarlo, hasta particularizarlo a la medida de que una célula pueda comer. Nosotros comemos papa, pero el estómago y el intestino no comen papa, comen nutrientes, ¿cierto? ¿Y cuál es la mayor parte de los nutrientes? Cuando nosotros miramos al sistema digestivo, masticamos la saliva, segregan las enzimas, baja el intestino, se segregan nuevos jugos y lo que ya todo se procesó en este sector del intestino delgado pasa después al intestino grueso y es evacuado con las heces fecales. Ese proceso metabólico me enseña que la alimentación que el ser humano consume cada día, todo lo que tú y yo consumimos se transforma en azúcar. Comemos papita, se transforma en azúcar. La fruta tiene azúcar. Las nuecesitas tienen azúcar. Todo lo que tú y yo comemos se transforma en azúcar. La pregunta del millón. Si todo lo que yo como se transforma en azúcar, ¿cuánta azúcar necesitamos comer? Nada. 0. Porque si todo lo que yo como se transforma en azúcar, ¿para qué voy a echar más azúcar? Y eso no lo hemos entendido. Hacemos un juguito de naranja. Bueno, la profesora Sonia dijo, juguito de naranja. Echémosle 2 cucharaditas de azúcar. No. No necesitamos azúcar. El azúcar es el veneno más grande para la salud de las células, para el cáncer, para las hiperlipidemias, para todos los procesos. Entonces, por favor,
Todo lo que comemos se transforma en azúcar y el azúcar entonces entra en el organismo para producir energía. ¿Le haces clic en la diapositiva, por favor? Gracias. De esa manera entran las moléculas de azúcar a la célula y la célula produce ¿qué? Energía. Energía. Tenemos energía para hablar, para pensar, para correr, para sentir, para llorar, para... Todo se necesita energía. Y cuando nosotros hablamos de energía, entonces el azúcar entra y automáticamente la célula produce energía. Sin energía no hay vida. La siguiente ahí, por favor. Las células tienen boquitas celulares o receptores por donde entra y cada nutriente entra en su orden específico. Y miren esto tan especial. ¿Para qué necesitamos energía? Para todo. Porque hay sentaditas abriendo sus ojitos, el cerebro está como azúcar, no como azúcar, como papa, no como papa. Todos esos pensamientos, todas esas funciones cognitivas, todas esas funciones metabólicas, el cuerpo está realizándolo a través de la energía. Entonces, por eso necesitamos alimento. Y si todo el alimento se transforma en glucosa, la glucosa produce una carga grande de energía. Le haces clic en esta segunda, por favor. Esta es una neurona, este es un grupo de neuronas. Mire, es un cuadro claro cómo es que hay una actividad eléctrica en el cerebro. En la siguiente, por favor, aquí. Miren esto. Son fotografías de la actividad cerebral. Aquí en esta, por favor. El cerebro casi permanentemente se ilumina con la actividad de carga eléctrica y esa carga eléctrica es el resultado de la energía del organismo. Muy bien. Puedo devolverla si quiere. Hazlo en esta. Son neuronas activas todo el tiempo. Esta. David, por favor. Muy bien. Y ahora el cerebro. Tenemos una actividad incesante, no para. Necesitamos energía. Gracias. ¿Qué es diabetes? Cuando nosotros hablamos de la palabra diabetes, estamos hablando que es una enfermedad crónica. ¿Qué significa la palabra crónica? Que se puede demorar mucho tiempo con nosotros. Es de larga duración, porque son de larga duración los hábitos. Entonces dura mucho y aparece cuando el páncreas no produce una hormona que se llama insulina o cuando el páncreas la produce y el organismo no la obedece. Y ya voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros hablamos de diabetes, vamos a decir que hay una hormona que produce el páncreas. ¿Dónde está el páncreas? A ver, coloquen su mano izquierda a este lado. En este lado está el páncreas. Dele gracias a Dios por su páncreas, Él es muy fiel. Y este páncreas produce una sustancia hormonal que se llama insulina. Y la insulina es una hormona que cuando tú y yo comemos, y inmediatamente se produce azúcar, la insulina sale y dice, a ver, ¿cuál es mi trabajo? Y mi trabajo, el trabajo de la insulina, es meter las moléculas de glucosa a las células, alimentar las células. Ese es su trabajo. Y es una hormona que sale y la glucosa empieza a todas las células. Pero en un diabético, la insulina sale y la glucosa no entra a las células. Se llama una resistencia a la insulina. Y hay casos como los que vamos a ver donde hay páncreas enfermos que no producen insulina. Pero la enfermedad que está matando al mundo es aquella donde el páncreas produce insulina, pero el cuerpo no obedece a la orden. Muy bien. Vamos a pasar todo esto. Muy bien. Aquí está. Entonces, tenemos el páncreas. Tenemos que produce lo verdecito, insulina. Tan pronto entra la insulina, la glucosa pasa de sangre a tejidos, de sangre a célula, de sangre a músculos. Los músculos no son otra cosa que bodegas de glucosa. El hígado no es otra cosa que una bodega de azúcar.
Interesante. Alguien me preguntó, profesora, ¿va a hablar de esteatosis hepática, de hígado graso? Sí, porque es que aquí hay un almacén de glucosa. Los músculos son un almacén de glucosa. En la sangre hay glucosa. En el cerebro hay glucosa. Si el cerebro falla en recibir la carga de glucosa, convulsionamos, nos caemos. O sea que es muy importante la glucosa, porque de ella depende la energía del organismo. Ahora, cuando nosotros miramos esto, quizás apagamos la luz y lo ponemos activo. Le haces clic, por favor, gracias. Ahí está la insulina, los receptores de insulina, y automáticamente la glucosa entra a la célula. Ese es el trabajo de la insulina, estimular las boquitas por donde se abren las puertas para que la glucosa entre y se produzca energía. Pero cuando no aparece eso, hay una resistencia a la insulina. Estamos aprendiendo una clase, nos volvimos bachilleres en anatomía y fisiología. Aquí está el páncreas y está el hígado, está la vesícula biliar y está el duodeno. Miren esto tan bonito. Esta es la glándula más grande del cuerpo humano, que se llama hígado. Tenemos una bolsita debajo del hígado que se llama vesícula biliar. Y este órgano, que es parecido a la lengua de un perro según los anatomistas, es una glándula racimada. Este es el páncreas. Y este páncreas tiene una intervención directa sobre la primera porción del intestino, que se llama duodeno. Él es muy activo con la digestión, pero en este tejido pancreático se produce la insulina. Ahí tenemos otra fotografía del páncreas. En ese tejido pancreático hay unos pequeños grupos celulares que se llaman islotes, y dentro de esos islotes de Langerhans se produce la insulina, la famosa hormona que tiene que ver con el control del azúcar. Vamos. ¿Cuáles son los niveles de azúcar que un individuo sano debe tener? Si miramos, vamos a encontrar que lo normal es que cuando a mí me hacen una prueba de sangre en ayunas, sea inferior ¿a cuánto? A 99 miligramos por decilitro de sangre. Un prediabético, el resultado está entre 100 y 125. Un diabético es superior a 126 en 2 días diferentes y cifras repetitivas. Voy a hacer una pregunta con cariño y respeto. ¿Cuántos diabéticos tengo esta noche aquí en la aula de clase? Muy bien. Por ejemplo, mamá, ¿cuál es su nivel de azúcar cuando usted se hace la glucometría? Ok, muy bien. Normalmente cuando hablamos de un paciente con este rango, hablamos de un azúcar normal. Miremos este otro. Tenemos una curva de glicemia, y en esa curva de glicemia se hace una prueba después del desayuno. Se esperan 2 horas y se toma otra vez el nivel de glucosa. Los resultados clínicos es que lo normal debe ser menor a 140. Un prediabético que se está volviendo diabético está entre 144 y 199, y un diabético es superior a 200. Es decir, 2 horas después yo me tomo la glucometría y las cifras están altas de lo normal, pues soy diabético. Y aquí viene la última prueba que se ha sacado, es la famosa hemoglobina glicosilada. Y les voy a explicar esto porque me gusta mucho. Tenemos unas células que corren en nuestras arterias, que se llama glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen la característica de vivir dentro de mí 3 meses. Ellos viven 120 días. Y entonces, ¿qué pasa con todos esos glóbulos que se mueren? No se preocupen, que constantemente la médula de los huesitos está reproduciendo constantemente glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, ellos son unas células especializadas.
ellos se llenan de oxígeno y salen como globitos, ¿verdad? Corriendo por todas las células para darle a cada célula el poquito de oxígeno que necesitan para que la célula pueda respirar y producir energía. Como ellos no tienen espacio en su interior porque son globulitos llenos de aire, el alimento, el azúcar se les pega en la periferia. Y aquí está. Aquí se les pega el azúcar. Y entonces cuando se estudia en un análisis de sangre, la sangre de un diabético, cuando esta glucosa está dentro de lo normal, porque es alimento para el glóbulo, pues entonces está siendo una persona sin afección. Pero cuando, miren la diferencia, esto es un glóbulo normal y este es un glóbulo que está lleno de azúcar y que va viajando por todo el corriente sanguíneo lleno de azúcar. Entonces, esta prueba se llama hemoglobina glicosilada y le han dado un valor. Un rango normal de una persona que no es diabética es que sus glóbulos rojos deben tener de 4.0 a 5.6% de cristales de azúcar en su periferia. El prediabético tiene de 5.7 a 6.4 y el diabetes, la persona diabética tiene superior a 6.5% gránulos de azúcar en su periferia de sus glóbulos. Esta prueba es una de las últimas y la más contundente, porque la persona puede ser que cuando se toma su glucometría dice, ay, hoy salí normal. Se la tomo mañana, uy no, hoy quién sabe qué comí que me cayó mal y la subí. Y después 2 días otra vez normal. Y después a los 5 días otra vez alta. Entonces como que se enloquece el organismo y la clínica, el análisis clínico proveyó esta prueba porque es la más fehaciente, porque si el globulito rojo tiene bastante azúcar, ese globulito rojo ha cargado toda esa cantidad de azúcar por 3 meses. Aunque la prueba externa diga una cosa, el glóbulo está diciendo otro distinto. ¿Vamos? Entonces, vamos a ver las clases de diabetes. La tipo 1, esa no es la que tenemos. La tipo 1 es una diabetes eminentemente infantil. Es aquella diabetes que el niño nace con un daño en el páncreas. Su páncreas no produce insulina, entonces el niño se ve en la obligación de inyectarse insulina. Esa es una diabetes con un daño en el páncreas, diabetes tipo 1. Y vamos a decir la diabetes tipo 2, que es la que es el 80 o el 90% de los casos de las personas que están sufriendo actualmente de diabetes. Y esa diabetes tipo 2, ¿verdad?, se debe a que el cuerpo sí produce insulina, pero algo está pasando que no, la glucosa no le obedece a la insulina. Esto está siendo tema de estudio científico. ¿Por qué hay resistencia a la insulina? Y hasta el momento se ha descubierto que la resistencia a la insulina ha llegado porque en la sangre hay mucha grasa. Entonces la grasa, como que la insulina le dice, métase a las células, a la glucosa, métase a pero es que hay tanta gente que no sé por dónde meterme y esta gente no me deja pasar. Y cuando no lo deja pasar, pues la célula no recibe su parte de alimento, de su glucosa. Hasta el momento se ha descrito que es el exceso de lípidos que viajan en sangre las que producen una interrupción en la carga de azúcar a las células. Entonces, cuando esto se une, y con cariño y respeto solamente coloco esto como ejemplo, ¿verdad? El exceso de adipocitos, el exceso de grasa acumulada, complica más este tipo de diabetes. Perdonen, con cariño y respeto. Cuando yo gano peso, y ojalá ganara peso, yo no sé en los brazos o en las piernas, pero la gano es aquí. Y uno, este estómago que como uno que quisiera como rebanárselo, ¿verdad? ¿Por qué se almacena más grasa en este sector? Porque acabamos de ver en la anatomía, el páncreas está muy unido al hígado. Y el hígado es el que procesa la glucosa.
Y entonces cuando nosotros le damos mucho azúcar, y no solamente azúcar, sino almidones refinados, gaseosas, Coca-Colas, Lili Paz, ¿cómo es como lolis? Pastelitos, ponquecitos, postrecitos y todos los hitos pobrecitos, ¿verdad? Entonces el hígado, como le llega toda esa carga de alimento dulce, el hígado se pone a pensar, dice, ¿cómo hago con esta cantidad? El hígado piensa, por eso los griegos pensaban que aquí era el corazón, porque ahí había pensamiento, dice, ¿lo vuelvo diabético o lo vuelvo gordito? Y a veces, porque el hígado coge toda esa azúcar, toda esa glucosa, y entonces la transforma en triglicéridos. ¿Saben qué son triglicéridos? Moléculas de grasa que viajan en sangre. Y cuando esas moléculas de grasa viajan en sangre, entonces tengo un alto nivel de triglicéridos. Pero otras veces los triglicéridos vienen y se quedan aquí, porque estos gorditos son triglicéridos. ¿Y de dónde salió todo eso si yo no como grasa? El pancito, la tortica, el postrecito, el pobrecito, la arepita. Entonces el hígado es el que tiene que mediar, se lo vuelvo diabético, lo vuelvo gordito, lo pongo redondito, lo pongo cuadradito, ¿sí? Porque le llega demasiada carga de azúcar. ¿Ok? Y es importante esto. Muy bien. Entonces, hay una diabetes que es diabetes gestacional. Cuando la mamita queda embarazada y como tiene cambios hormonales, ya tiene en su vientre un bebecito y tiene un trastorno en su proceso hormonal, si la mamita ha tenido una mala dieta, en el embarazo va a desarrollar diabetes gestacional. Algunas de estas mamitas tienen el bebé, dan a luz y se les quita la diabetes. Pero hay algunas otras mamitas que se quedan diabéticas para siempre. Y ahí está el ejemplo. Prefirió la chocolatina a los alimentos naturales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a decir, ponemos esta por favor, que la resistencia a la insulina es la causa de la diabetes tipo 2. Aquí tenemos la insulina, los receptores de insulina, y no se abren las puerticas para que entre el azúcar. Y si no se abren las puerticas para que entre el azúcar queda libre viajando en sangre, lo que hace que el nivel de azúcar, ¿qué? Se eleve. Entonces, diabetes no es otra cosa que azúcar viajando en sangre de una forma abundante. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a ir. Causas. ¿Qué es lo que causa que una persona sea diabética? La falta de ejercicio, la vida sedentaria, pero dentro de los aspectos nutricionales tenemos el ganar peso, ciertas enfermedades, ciertos fármacos, ¿verdad? Pueden alterar la función de la insulina, disfunción hormonal, pancreatitis, se ve favorecida por una alimentación rica en productos dulces y refinados, comer excesivamente. Estos dos son la causa de la diabetes tipo 2. Muy bien. Síntomas. A la diabetes se le llama la enfermedad de las 3 P. Yo le puse una cuarta, 4 Ps. Número 1, polidipsia. ¿Qué significa polidipsia? Exceso de sed. El diabético tiene exceso de sed. ¿Y por qué tiene exceso de sed? Porque tiene mucha glucosa en sangre. Número 2, tiene polifagia. ¿Qué significa polifagia? Tiene mucha hambre, pero no es el diabético, son sus células. Porque como no les entró glucosa, las pobres células están diciendo, no nos ha llegado azúcar, no podemos producir energía, tenemos hambre. Y el diabético dice, ¿por qué tengo hambre si acabo de comer? Volvamos a comer más. Y aumentamos el nivel de glucosa y las pobres células siguen sin comer. Tiene poliuria. ¿Qué es poliuria? Exceso de orina.
Son síntomas clásicos de un paciente diabético: exceso de sed, exceso de hambre, exceso de orina, y yo le puse una cuarta por la experiencia de los años con muchos pacientes diabéticos: problemas en la piel. No es sino que miremos, un diabético se corta, un diabético se hiere la piel y ahí se le infecta y se le demora en cicatrizar. ¿Por qué? Porque en sus tejidos corre solamente azúcar y no hay procesos de recuperación, o tarda mucho los procesos de recuperación de una herida. Entonces, miren esto es lo más complicado en un diabético. Un diabético tiene 5 veces más riesgo de sufrir problemas cardíacos que una persona normal. Imagínense en el corazón que no recibe la carga de glucosa para sus fibras cardíacas. Entonces el corazón se fatiga y sacó la mano. ¿Sí? Un diabético tiene 17 veces más problemas del riñón que una persona normal. Por eso el riñón se funde de la misma manera. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay tanta glucosa en la sangre y el paciente es diabético y mucha glucosa, los pobres riñones, que son coladores, dejan de escapar esas moléculas de glucosa y un diabético orines con azúcar. Se ha decantado la orina de un diabético de 24 horas y se puede decantar, y al decantarse se puede sacar 500 gramos de azúcar, 1 libra en la orina de 24 horas. Y como por el riñón nunca debe salir glucosa, porque la orina debe salir sin azúcar, ¿qué pasa con ese pobre riñón que deja escapar el azúcar? Termina dañándose. Se funde, deja de funcionar correctamente. Un diabético tiene 25% más probabilidad, 25 veces más probabilidades de quedar, ¿qué? Ciego. ¿Por qué? Porque el nervio óptico, comiendo glucosa, se destruye. Si no le llega la nutrición a las células, a los bastoncitos, a los conos celulares, pues deja de funcionar. Y tenemos que el paciente diabético tiene 50 veces más probabilidad de sufrir de una terrible enfermedad que se llama ¿cómo? Gangrena. Aquí tengo grabado el olor de la gangrena de muchos pacientes diabéticos. Es más, puede ser que haya alguna persona a una distancia con gangrena y yo ya sé que tiene gangrena, porque fueron muchos los pacientes que trabajamos con problemas de gangrena. Y quiero decirles que debido a esa cantidad de azúcar en la sangre, pues las personas están trabajando con su proceso aquí. ¿Qué de la alimentación? ¿Qué vamos a hacer? Aquí viene lo que vamos a hacer, ¿verdad? Número 1, por favor, elimine. ¿Qué tiene que eliminar? Apriétese en el cinturón y, Señor, ayúdame, ayúdame. Tengo que eliminar frutas deshidratadas o secas. No uvas pasas, no dátiles, no cranberries deshidratadas, no blueberries deshidratadas, porque ayer dijimos que se concentran, ¿qué? Los azúcares. No frutas concentradas en azúcares. Tenemos que quitar todos los alimentos que la industria produce y que son altamente refinados, ¿como cuáles? A ver. Ay, ya dijo, ay, como con tristeza la pasta. Tan linda. Muy bien, todo lo refinado, el pancito blanco, las hojaldras, los bizcochitos, todo lo refinado. Muy bien, tenemos que dejar el café. ¡Ay, qué pecadito! ¿Y por qué? Porque el café, ya les dijimos que el café tiene una sustancia que se llama ¿cómo? Cafeína. Y la cafeína hace un pico de azúcar en sangre. Entonces, a más café, más picos de sangre, más picos de glucosa, en sangre. Entonces, tenemos que dejar el té,
el chocolate, la miel, las grasas, los mariscos, la leche, el pan blanco, galletas, espagueti, arroz, fritos, sal, gaseosa, refresco, queso, cerdo, salsa, vinagre, ketchup. ¿Qué vamos a comer? Sí, señor. Perdón, aquí está el micrófono, un momentico. Lo que pasa es que el marisco tiene sustancias muy oxidadas y ya no viniste a las clases. La oxidación hace que se pierda el balance biológico en la química de la glucosa. ¿Okay? Y como no sabemos de dónde proviene, entonces la oxidación es mayor. Muy bien, entonces usted dice, y ahora esta señora vino y nos quitó todo. ¿Qué vamos a comer? Muy bien. Disminuir, no quitar, disminuir. ¿Qué debo disminuir? La zanahoria, la papa, la yuca, el maíz fresco, las harinas, las habas, la remolacha, la racacha. Yo no sé si esa palabra usa aquí. Bueno, son raíces, son tubérculos. Entonces usted dice, ¿y ahora? ¿Nos quitó todo? Entonces, ¿qué nos vamos a comer? Muy bien. Voy a decirles algo muy particular. Aquí viene. Le prometí hablar ayer a ti del índice glucémico, de la densidad calórica. Y quiero decirles que esto me ha ayudado mucho con los pacientes diabéticos, porque el índice glucémico de un alimento lo han medido de 0 a 100 y eso indica la rapidez con que un alimento produce una alza de glucosa en sangre. Eso se llama índice glucémico. Entonces yo me como un alimento y eso me produce un pico de azúcar. Ese pico de azúcar se mide y esa medición se llama índice glucémico. ¿Van conmigo? Entonces, la clasificación se divide, que los alimentos que tienen un valor de menos de 55 se llaman índice glucémico bajo. ¿Dónde se encuentra? En las verduras, en las legumbres, en las frutas enteras y en los granos integrales. Índice glucémico medio de 56 a 69 tienen un impacto moderado y un índice glucémico alto que produce rápidamente mucho azúcar en sangre es mayor de 70. Elevan el azúcar rápidamente. El azúcar, productos de harina refinada, dulces, jugos, arroz blanco, barras de chocolate, gaseosas, frituras, sodas. Esos son los que elevan rápidamente el nivel de azúcar en la sangre. Y miren esto tan lindo. ¿Qué va a comer? Tenemos que, no sé si se alcanza a ver bien, pero por ejemplo, los espárragos. Los espárragos tienen un índice glucémico de 15. ¿Cuándo me van a elevar el azúcar? 15. Tenemos el brócoli, las repollitas de Bruselas, el repollo, el coliflor, el apio, el pepino, la berenjena, las green beans, el kale, la lechuga, los champiñones, los peppers, los pimentones, la espinaca, los tomates y el zucchini. Y alguno está diciendo, esta señora nos puso a comer puras verduras. Pero vamos a hacer un detox. Vamos a pedirle al Señor nos ayude. Y eso que Él creó en la naturaleza es lo que nos sana. Entonces, ¿qué vamos a decidir? Y la ciencia nos está diciendo que todos estos alimentitos no me van a elevar el azúcar. Ahora, ¿solo eso? Terrible, ¿no? Muy bien, vamos. Siguiente, frutas. Miren esto, cerezas, naranjas, moras, raspberries, duraznos, pomegranas, manzanas, peras, mandarinas, blueberries, kiwis, uvas, naranjas, duraznos, fresas y ciruelas. Todos tienen un índice glucémico no alto. Entonces estamos como comiendo un poquito mejor. Abajo tenemos la cebada, el trigo vulgar, la quinoa, traduzcámoslo, bueno, todos los cereales. Tenemos el arroz, tenemos el amaranto, tenemos el tef, tenemos todos los cereales. Y usted va a decir, usted viene de sus diferentes países y me va a decir si en nuestros países usamos esos cereales. Sí. ¿Cómo los usamos esos cereales?
Los hacemos en guisito, los hacemos en sopita o los hacemos en coladas. Esta mañana Magalita me dio una colada de quinoa espectacular. Una colada de quinoa espesita, se le pone fruticas, se le pone almendras, se le pone lo básico y ahí tienes un nutriente que no te va a elevar el azúcar en sangre. Pero nos olvidamos de estos granitos y entonces ahora compramos caja de cereales llenos de azúcar. Como nos volvimos en la cultura del trabajo, entonces trabajamos rápido porque hay que ganar dolarcitos y trabajamos y metemos la comida rápida y que no me cueste mucho trabajo en la cocina porque tengo que trabajar y resulta que gano dólares y me enfermo y gasto todos los dólares que gané. Pero si yo cuido un poquito mi cocina, la cocina es el laboratorio de la salud. Tú tienes que sacar tiempito para cocinar. Y estos cereales se cocinan rápido. Usted los echa en remojo la noche anterior, al otro día los cocina en sus ollitas especiales y ya tiene su coladita. De paso, usted puede hacer una buena porción, la echa en un recipiente de tapa hermética y ahí lo guarda en la nevera y cada día coge un poquito y hace su avenita, su cebadita, su arrocito, lo que quiera. ¿Van conmigo? Muy bien, siguiente. Las nueces y su valor glicémico, su índice glicémico, 15, 15, 25, 25, 23, todos. Quiere decir que en una alimentación natural no tenemos picos de glucosa. ¿Van conmigo? ¿Cuándo tenemos picos de glucosas? En el reino vegetal, si yo como yuca, aunque ese índice glucémico sea alto, no es que yo comí yuca y ¡pum!, se me subió el azúcar. No, él va a tardarse en subir el índice glucémico, pero él en su capacidad está catalogado como 94, un índice glucémico alto. Está el mashed potatoes, están las papas asadas, está el zapallo hervido, está no sé qué será, bueno. Entre las frutas, el watermelon. Entonces nunca voy a comer watermelon. No, sí, cómalo. La sandía, gracias. Cómalo, pero no se va a comer una completa, ¿verdad? Se va a comer un pedacito. Sí, se va a comer un pedacito. Los dátiles, que son tan deliciosos, tan medicinales, por favor, puedes comer un poquito, pero es que como somos como uno, ¿verdad? Entonces, claro, el índice glucémico va a subir. Las uvas pasas ya dijimos que no. Sí, mi amor. Daisy. Jugos de fruta. Bueno, aquí, alimentos que consumimos, bebidas, jugos enlatados, galletas, todo lo que la industria produce, mire, tiene 80, 90, 75, 80, el índice glucémico es supremamente alto. Muy bien. Ahora, la densidad calórica, cuando hablamos de un alimento denso calóricamente, es cuánta caloría me produce. Escuchen por favor, esto es una clase, caloría quiere decir energía, pero esa energía se produce porque consumí glucosa. Entonces, cuando yo consumo glucosa, 6 unidades de almendras son 50 calorías, 14 unidades de fresas son 50 calorías. Entonces, a esto se le llama densidad calórica, no voy a hablar mucho de eso. Alimentos permitidos, frutas, ya las miraron, semillas, vegetales y hortalizas y suplementos. O sea que sí hay comida, sí hay comida. Estamos quitando solo aquello que hace daño a nuestro cuerpo. Ahora miremos. Hay varias cosas que quiero decirles en el tratamiento. Estos días hablamos de los green beans. ¿Saben qué es lo que? Las pone en infusión a hervir un minutito, no mucho tiempo.
y se toma esa agüita en ayunas. Vas a ver la maravilla de Dios. 3 green beans hervidas, 1 minutito, y esa agüita no le vas a ver a gaseosa, le sabe a habichuela, le sabe a green beans. Tres vainitas. 3 vainitas. 3 vainitas picaditas. No, 3 vainitas. 3 vainitas. ¿Ok? Número 1. Número 2. Sí, mamita. 3 ejotes. Gracias. Número 2. Debe ser íntimo amigo del repollo. No del pollo, del repollo. Coja una hoja de repollo, sea verde o sea morado, y póngalo a hervir en 1 litro de agua. 2, 3 minuticos y tome esa agüita durante el día. Usted va a ver la maravilla de Dios. Número 3. Canela Ceilán, no canela acacia. Canela Ceilán o Ceilón. Hágase un tecito y se lo toma en la noche antes de acostarse. ¿De acuerdo? ¿Van conmigo? Número 4. Él se puede tomar el zumo rey en ayunas. Zumo rey. Puede tomarse el zumo verde al mediodía, pero hoy voy a mostrarles un zumo para diabéticos. Si usted, yo no soy diabético, no importa, tómeselo. Es de todas maneras un zumo. Es antioxidante para el hígado, para el páncreas, para el metabolismo. Ese zumo de hoy lleva repollo morado, lleva manzana verde y tristemente tengo que decirle, no conseguimos espárragos. ¿Ok? El espárrago es bendito para bajar los niveles de glicemia. Pero el espárrago es fuerte, y la profesora Sonia dijo que el espárrago, yo meto un poco de espárrago, eso es horrible, eso no sabe bueno. Usted mete solamente un poquito de espárragos, un pedacito de repollo y una manzanita verde, y usted se toma ese zumito antes del almuerzo, 20 minutos antes del almuerzo. ¿Qué más tiene que hacer el diabético? Tiene que ser amiguísimo de la cebolla. La cebolla tiene una sustancia que se llama glucoquinina, y la glucoquinina actúa como una insulina natural, ayuda a bajar los niveles de azúcar. Por favor, con cariño y respeto. Roja o blanca, no, cualquiera de las dos. Usted tiene la costumbre, porque como pica mucho la cebolla, la dejo en remojo, le boto el agua y no. No, por favor. El diabético se sienta a comerse su sopita, su comida, y le pica la cebolla inmediatamente. La mezcla con su comida y se come. O su ensalada. Pero tiene que ser fresca, sin remojar, sin quitarle el picantico, que el picantico es medicina. ¿Se puede la cebolla consumir con limón? Claro, sí, no, excelente. Entonces ya vamos con varios tratamientos sencillos, ¿no? Entonces tenemos la cebolla, la canela. Tiene que ser amigo el paciente diabético y el no diabético del jengibre y la cúrcuma. Debe tener el consumo de jengibre y cúrcuma. Entonces vamos a tener cuidado. Algo que se me escapa. ¿Conocen la alcachofa, que es una flor? Usted puede hacer una noche un té de infusión de canela, pero la siguiente noche coge un pétalo de la alcachofa, la pone en infusión y se toma esa agüita. Y al otro día, cuando usted se toma la medida en su dedito, va a ver cuánta azúcar le ha bajado. Si usted hace esto en el nombre de Dios, no lo va a hacer un día, ni 2 días, porque usted es diabético hace meses o hace años.
Entonces lo va a hacer y cuando usted vea que los niveles de glicemia están normales y cuando se hace su examen de sangre, su hemoglobina glicosilada le sale normal, alabe a Dios, está dejando de ser diabético. Va a tomar un tiempo. La glicemia se baja con este proceso de dieta en una semana, pero si usted sigue juiciosito unos 2, 3 meses, usted va a rejuvenecer, regenerar su páncreas, su metabolismo y cuando menos piense, adiós diabetes. ¿Okay? Ejercicio, pérdida de peso, tener actividad, cuidar la alimentación, tener una dieta sana. Sencillo, sencillo. A veces sufrimos, pero nunca nos imaginamos que lo que estamos comiendo es lo que nos está enfermando. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí, mamita. ¿Podemos? Sí. Sin problema. Por eso es que decimos que la diabetes es prevenible. ¿Sí? Entonces lo hacemos por prevención. Yo no soy diabética, pero tomo zumos, me tomo el zumo, ¿verdad? Porque el zumo no solamente es para diabéticos, es para todos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Aquí. ¿Qué podemos hacer para tener todas estas cosas? Porque a nosotros que estamos un poquito mayores se nos olvida todo. Eso. Queda el video grabado en la página de la iglesia. Sí. Entonces repásenlo. Sí, señor. Cuando un diabético de repente deja de tomar los remedios, alguna cosa, se dice que tuvo una baja de azúcar y tiene un efecto, ¿cierto? O el exceso de azúcar. Mi pregunta es concreta, si es que se entiende. Si uno tomara todos estos remedios y baja el azúcar, ¿hay un momento que tendría que dejar de tomar estos remedios para que no siga bajando el azúcar? Muchísimas gracias por su pregunta. Muchísimas gracias. Normalmente al paciente diabético le dan metformina, algunos se aplican insulina. En la medida que tú vas viendo que tu azúcar va bajando, tienes que hablar con tu médico y decirle, estoy haciendo un tratamiento que me mantiene el azúcar nivelada para que empiece a disminuir los medicamentos. Claro, mi pregunta es porque aquí hay una, entre lo que es natural y lo que es de médico, no lo acepta mucho, Yo ¿no? sé, Entonces, la pelea es buena. Entonces, a eso es porque uno, si sigue con este remedio, digamos, puede bajar mucho el azúcar, más los remedios del doctor, puede causar un efecto negativo. Un efecto de mucha baja de azúcar, Entonces, exactamente. entonces, por eso el diabético tiene una característica, tiene que registrar su azúcar diaria. Ya, porque esto, se me fue lo que le iba a decir. Pero uno podría dejar de tomar ya los remedios de doctor, digamos. Disminuirlos. ¿Cómo? Disminuirlos. 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 Okay. Cuando el paciente se interna en nuestro sanatorio, que tenemos el control, nosotros le quitamos los medicamentos. Pero somos nosotros los encargados de hacerlo. Tú lo tienes que hacer en casa de a poquito, pero puedes llegar a suspenderlos completamente. Entonces es muy importante estarse controlando. Claro. Eso tendría que estar diario o chequeándose por lo menos 3 veces a la semana. Porque yo he visto generalmente, en mi caso también, uno he dejado de estarse chequeando la sangre, porque sí, aburre, ¿no? Claro, aburre y traumatiza. O el pinchazo y todas esas cosas. Entonces, tendría uno que estar constantemente chequeándose. Unas 3 veces a la semana y tener un control de un mes. Si en el control de un mes ese azúcar ha bajado, esa es la autoridad para poder empezar a disminuir los medicamentos. No tenga temor. Eso es fácil. ¿Okay? Y el diabético responde muy bien con un tratamiento natural. ¿Okay? Ya, vamos a hacer el zumito. Sí, señor. Quiero enfatizar a lo que usted está diciendo, muy informativo, pero también requiere a todo lo que estamos aquí, requiere una disciplina, ¿sí? Requiere un esfuerzo cada uno de llevar su dieta. Todos podemos hacerlo todo un poco, probarlo todo un poco, pero algunas cosas tenemos que evitarlos un 100%, ¿sí?
Y si decaes, tú sabes que tienes una rutina y te va a aburrir. Pero si tú quieres mejorar tu vida, tienes que acatarlo Excelente. y seguirlo, ese adiestramiento, esa rutina. Y puedes probarlo de todo, pero todo a su medida. ¿Sí? Así es. Así Gracias. es. Vamos a mostrar un testimonio de nuestro sanatorio. Uno de tantos. Vamos a apagar la luz porque creo que es para que se vea bien lo que pasó. Esta es una paciente que nos llegó a uno de nuestros sanatorios con un problema severo, era diabética alta, además era hipertensa, tomaba medicamentos y llegó con sus tendones expuestos por una llaga que se le reprodujo y que no cerraba. Aquí ya llevábamos 2 semanas de tratamiento. Pero empecé a tomar fotos para que me fuera de ilustración para este tipo de conferencias y empezamos a tomar las fotos el 1 de junio del 2017. Era una persona diabética, hipertensa y con un problema de gangrena prácticamente en su pie. Los médicos habían determinado hacerle una tenotomía, amputarle su pie, porque un paciente diabético con un problema de estos va a desarrollar una gangrena gaseosa. Entonces empezamos el tratamiento. Una semana después, miren esto, aquí habían unos tendoncitos rotos, me tocó con bisturí y con pinzas quitarle los filamentos rotos, y aunque aparentemente esto blanco se vea feo, ya empieza a mostrarnos que la llaga ya no iba a seguir creciendo, sino que iba a empezar a cerrar. Aquí 27 días después del tratamiento, noten cómo la nueva piel ya está tapando los tendones y esta capa blanca me está diciendo que la llaga ya no va a crecer. Esto se llama tejido de granulación. Aquí ya está cubierto de piel los tendones. ¿Por qué está esto blanco alrededor? Usted lo ve feo, yo lo veo hermosísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le poníamos diferentes cataplasmas y la humedad de las cataplasmas me producían esta capa blanca que iba a terminar siendo una costra, por así decirlo. Entonces, a estas alturas, ¿qué cataplasmas le poníamos? Poníamos 3 cataplasmas en ese pie. Número 1, arcilla. Usábamos la arcilla como desinflamante. Número 2, usábamos linaza y carbón en emplasto. Y número 3, usábamos cristal de sábila. Cuando llegó a esta situación de que ya el tejido estaba cubriendo y la llaga estaba mostrando que ya había señales de cicatrización, dejamos de ponerle las 3 cataplasmas y empezamos a ponerle solamente una en la noche. Empezamos a colocar este pie al sol, noten que estaba inflamado porque pues estaba afectado, y 1 mes y 1 semana después de la primera foto ya empezaba a cubrirse en los tendones de tejido nuevo. 13 de julio. ¿Ok? Ya había una cicatrización, ya estaba cubriéndose en los tendones, ya no estaba el pie inflamado, ya no había capa blanca, seguíamos con el tratamiento. 1 mes y medio después, aquí todavía teníamos este pedacito que no se nos cerraba, pero seguíamos confiando en el poder del Eterno y con la dieta que acabamos de compartir con ustedes. 23 de julio, aquí tenemos la llaga todavía más pequeña, ¿verdad? Y el tejido de granulación ya había tapado completamente, este pedacito que nos molestó mucho ya empezaba a cicatrizar. 1 mes y 3 semanas después, ¿verdad? Llaga más pequeña, etcétera. ¿Qué le dábamos de comer a esa paciente? Desayunos. La pusimos a un crudismo 100% alimento crudo. No le dábamos nada cocinado, algunas cosas se las dábamos al vapor o precocidas, pero ella se sometió porque ella no quería perder su pie. Ella me decía, profesora Sonia, yo no quiero perder, está dispuesta a someterse, el tratamiento es largo, orábamos mucho, confiábamos en el Señor, en el poder que Él dejó en la naturaleza, y ella se sometió a un proceso de dieta. Estos eran sus desayunos:
frutas. Un diabético se nos enseña afuera que no debe comer frutas, nosotros le dábamos frutas, ¿verdad? Las frutas que eran el alimento para ella variadas, aquí le poníamos una crema de almendras, aquí le poníamos un pedazo de tofu y lo mismo sus almuerzos, eran crudos. Teníamos puras ensaladas, diferentes tipos de ensaladas y pues ella muy fielmente, como dijo el Señor aquí, con mucha disciplina y mucha constancia, siguió su tratamiento. Antes, miren cómo llegó y cómo estaba realmente progresando. Cuando ella le dimos de alta, mire cuán pequeña estaba, miren esta diferencia. Si ven esta diferencia, miren la llaga cómo estaba de grande y ahora cómo estaba de pequeña. Y ahora completamente sana. Cuando yo veo eso, mis amados, yo creo en Dios. Yo creo en el poder de la naturaleza, de lo que Dios hizo. Y creo en el poder de la disciplina que desarrollamos los seres humanos para sacarle el poder a las cosas que Dios creó. Se necesita disciplina. No es bueno, no me gusta, me cansé, pero hay que continuar. Y la enfermedad, diabetes, no es una enfermedad que no tiene cura, es reversible y por la gracia de Jesucristo puede sanarse. Si tú y yo hacemos el esfuerzo de hacer, cuando en el sanatorio a mí me llega un paciente diabético, este es fácil. Cuando me llega un paciente de cáncer, digo, wow, Señor, aquí hay más trabajo. Pero el diabético es el paciente que en nuestros sanatorios responde fácilmente. Lo sometemos a la dieta, lo sometemos a los zumos y el resultado es maravilloso. ¿Les gustó el zumo? Vamos a hacer el zumo. Venga, mamadita. Magalita, el bombillo, por favor. Ya les puse otro título, mamadita. Les digo mis amores, mamadita. ¿Alguna pregunta? Aquí. Sí, señor. Un momentito. Gracias. Refiriéndome a todo lo que usted señalaba referente al azúcar, ¿qué opinión tiene de los nuevos suplementos que han salido en el comercio ahora? Que tómate esto. Endulzantes artificiales, solamente aconsejo la stevia y el agave, del resto no más. Okay. Este es sencillo. ¿A qué les supo el repollo morado y manzana verde? En ese repollo morado hay unas virtudes incalculables. Entonces, que no te quedes sabiendo mucho a repollo, más manzana que repollo, pero que tiene que llevar repollo. Déjamelo aparte un poquito para probar el... No lo eché todavía, no lo eches todavía. Dame este jugo. Ahora sí la manzana. ¿Tenemos repollo puro? Okay. Tenemos manzana.
Lo mezclamos. Nos saltaron los espárragos, ¿no? Mezclamos como se hace un extracto y recuerden que el extracto son solo 4 onzas. El paciente diabético lo puede tomar antes del almuerzo y antes de la cena, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eso se llama energía. No, aquí. Ya, mamita. Desconecta primero porque... ¿Alguna pregunta? Dios hizo cosas maravillosas para nuestro bien. Dejó en la naturaleza energía pura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser administradores de esa energía. Cuando nosotros consumimos esos alimentos están pasando a nuestra vida energía que va a metabolizarse de la mejor manera. Sí, señora. En los diabéticos, ese jugo todos los días y en Todos. Todos ¿y en los los no diabéticos? Podemos variar, un día el verde, un día este y un día el que vamos a hacer mañana. Porque mañana vamos a hablar de colesterol y vamos a hablar de un zumo limpiador de arterias. Gracias. ¿Ok? El diabético tiene que vivir más pendiente de que es antidiabético. Entonces, más todas las cositas que hace, se hace su zumo rey en ayunas y se hace al mediodía. Todos los días, no hay ningún problema. Lo puede hacer una cantidad, lo enfrasca, lo echa en la nevera, le dura 8 días y otra vez a los 8 días hace fresco. Préstame tu frasquito, mamita. Ella es una alumna muy especial. Me dijo que había comprado una docena de estos frasquitos. ¿Ok? Esos son 2 onzas. ¿Sí? Usted puede tomar de 2 a 4 onzas de su zumo. ¿Y por qué lo muestro? Porque cuando tú haces tu zumo y lo enfrascas y lo guardas en la nevera y ya no tienes que estar destapando el jugo, sino que te tomas tu porción del día. Un poquito de trabajo, pero con bendición. ¿Sí? ¿Y cuándo vamos a adquirir la respuesta? Háganlo en el nombre del Señor. Yo no me canso de ver los milagros de Dios. Y recuerden que la promesa es ninguna enfermedad, porque yo soy Jehová, tu sanador. Sí, Señor. Una pregunta para aclarar. Vi hace un tiempo atrás una relación de los jugos con la fruta natural. Me explico. Decía este programa que era mejor comerse la fruta natural en vez del jugo, porque hicieron un experimento, una prueba, para llenar un vaso con jugo de naranja tuvieron que usar 6 naranjas, ¿ya? Y después la persona pusieron naranjas frescas y se comió 3. Lógico. Entonces, quiso enseñar de que era mejor forma natural. ¿Qué hay? ¿Puede opinar usted de eso? ¿Qué es lo que es mejor o cómo se puede? Te faltó venir esta semana, ¿cierto? Que ya lo dijimos. Voy a explicarle. Normalmente la posición tuya es perfecta, así es. Pero resulta que como estamos utilizando las frutas y verduras no como alimento, sino como medicamento, tenemos que concentrarlo. Tú estás tomando medicamento. Medicamento es una concentración de químicos. Estamos usando las frutas y las verduras como una concentración de antioxidantes que entran en el organismo como si fuera un medicamento. Por eso no hablamos de cantidades, hablamos de 2 onzas, como un medicamento. Y cuando nosotros pasamos ese zumo nomás aquí en la mucosa oral, inmediatamente las moléculas que ya están listas pasan de mucosa a sangre a cumplir su acción como lo hace cualquier otro medicamento. ¿Okay? Cuando hablamos de comerlas, pues tenemos que comerlas, es mejor comer la fruta. Esto no hace que yo no coma frutas y verduras, al contrario, este es mi medicamento que yo lo refuerzo con una dieta rica en frutas y verduras. ¿Okay? Tenemos que irnos a dormir esta noche también. Muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos mañana. La conferencia de mañana es colesterol.